¿Alguna vez has sentido ese peso abrumador cuando la aprobación de alguien parece oxígeno y su rechazo un ahogamiento? Ese momento en que te das cuenta de que estás modificando tu esencia, ajustando tus palabras, silenciando tus opiniones y moldeando tu personalidad para encajar en lo que crees que los demás esperan de ti. No eres débil, no estás fallando. Estás experimentando lo que Carl Jung llamó el dominio de la sombra sobre tu persona. Y él descubrió algo que la mayoría nunca aprende. El secreto para liberarte no es amor o aceptación, es la indiferencia estratégica. La mayoría de las personas pasa toda su vida atrapada en este ciclo. Buscas validación, recibes una pequeña cantidad, sientes un breve alivio y luego el hambre vuelve aún más intensa. Es como una droga. Necesitas más aprobación, más confirmación, más certeza de que eres valioso, deseable, digno de amor. Pero aquí está la verdad brutal que nadie te cuenta. Cuanto más buscas validación externa, menos realmente recibes. Y peor aún, cuanto más recibes, más vacía se vuelve. Jung dedicó décadas a investigar este fenómeno. ¿Por qué algunas personas resultan magnéticas e irresistibles, mientras otras, igual de talentosas y hermosas, pasan desapercibidas? Lo que descubrió desafía todo lo que la sociedad nos ha enseñado sobre relaciones, atracción y valor personal. Existen 3 señales de que estás atrapado en la trampa de la validación. Primera, te encuentras constantemente verificando cómo reaccionan los demás hacia ti. Tus palabras, tus acciones, tu apariencia. Cada interacción se convierte en una prueba invisible. ¿Les gusté? ¿Dije lo correcto? ¿Fui lo suficientemente interesante? Segunda, modificas tu comportamiento según el humor de los demás. Si están fríos, entras en pánico. Si están cálidos, finalmente respiras. Tu paz interior está completamente a merced del estado emocional de otras personas. Tercera, no puedes tomar decisiones sin la opinión de alguien. Necesitas confirmación constante de que estás haciendo la elección correcta, siguiendo el camino correcto, siendo la persona correcta. Si te has reconocido en alguna de estas señales, sigue escuchando, porque Jung descubrió por qué esto sucede a nivel inconsciente y, más importante, cómo escapar de esta prisión psicológica. Todo comienza con lo que Jung llamó la sombra. La sombra no es algo místico o abstracto, es simplemente las partes de ti que has rechazado, los aspectos de tu personalidad que decidiste consciente o inconscientemente que son inaceptables. Tal vez aprendiste cuando eras niño que expresar ira es peligroso, así que suprimiste tu asertividad. Tal vez fuiste ridiculizado por ser sensible, así que construiste una armadura de falsa indiferencia. Tal vez fuiste castigado por ser tú mismo, así que creaste una persona, una máscara, que usas para que el mundo la vea. Y aquí está lo que la mayoría nunca entiende. Tu hambre por validación no es debilidad personal, es tu sombra hablando. Cada vez que sientes esa necesidad abrumadora de aprobación, tu inconsciente está enviando un mensaje sobre lo que has rechazado en ti mismo. Estás buscando externamente lo que no puedes darte internamente. Estás pidiéndoles a otros que confirmen el valor de las partes de ti que tú mismo has condenado. Jung dijo que la sombra reconoce lo que falta. Ella sabe qué partes de ti han sido exiliadas y hará que busques esas partes en todos lados, excepto donde realmente existen, dentro de ti. Buscarás fuerza en los demás, porque rechazaste tu propia fuerza. Buscarás aceptación en los demás, porque no te aceptas a ti mismo. Buscarás amor en los demás porque aprendiste a odiarte. Pero Jung descubrió algo revolucionario. Se dio cuenta de que el camino hacia la individuación, hacia convertirte en quien realmente eres, no pasa por la aprobación de los demás. Pasa por la indiferencia estratégica. Y esto no es lo que piensas. La mayoría de las personas escucha indiferencia y piensa en frialdad, distanciamiento, crueldad emocional. Pero lo que Jung estaba describiendo es algo completamente diferente. Es la capacidad de permanecer psicológicamente estable independientemente de las reacciones de los demás. Es la habilidad de valorar tu propia opinión por encima de todas las demás. Es el poder de no necesitar que las personas te agraden, te aprueben o siquiera te entiendan. Y aquí está la paradoja que lo cambia todo. Cuanto menos necesitas aprobación, más la recibes.
Cuanto menos te importa lo que los demás piensan, más se preocupan por ti. Cuanto menos buscas validación, más magnético te vuelves. Jung llamó a esto la paradoja de la indiferencia, y funciona por razones profundamente psicológicas. Cuando no necesitas validación, comunicas inconscientemente valor. Te vuelves escaso, no escaso en el sentido de estar indisponible, sino escaso en el sentido de tener estándares, tener límites, tener una identidad que no está en venta por aprobación. Y las personas están biológicamente programadas para valorar lo que es escaso. Piénsalo. Cuando conoces a alguien que está desesperadamente intentando impresionarte, ¿qué sientes? ¿Sientes incomodidad? Repulsión, tal vez. ¿Por qué? Porque su necesidad es palpable y la necesidad repele. Pero cuando conoces a alguien que parece completamente a gusto consigo mismo, que no está tratando de probar nada, que no necesita tu aprobación, te sientes atraído. Quieres saber más. Quieres estar cerca de esa energía. Esto es lo que Jung denominó el camino hacia la individuación. Convertirte en tu verdadero ser al liberarte de las expectativas ajenas. La indiferencia estratégica es la herramienta psicológica que hace posible esta transformación. Pero hay 3 tipos específicos de indiferencia que Jung identificó. 3 niveles de liberación psicológica. Y la mayoría de las personas nunca pasa del primer nivel. Entienden el concepto intelectualmente, pero nunca lo incorporan. Saben que no deberían preocuparse tanto por las opiniones ajenas, pero siguen haciendo exactamente eso. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron los 3 tipos. El primer tipo es la indiferencia emocional. Esta es la capacidad de no ser reactivo a los estados de ánimo y emocionales de los demás. Cuando alguien está irritado contigo, no entras en pánico. Cuando alguien está frío, no empiezas inmediatamente a cuestionarte. Reconoces que sus emociones son suyas, no tuyas. Jung diría que dejaste de confundir su mundo interno con el tuyo. Creaste fronteras psicológicas. La mayoría de las personas absorbe las emociones de los demás como una esponja. Si tu pareja está de mal humor, asumes que hiciste algo mal. Si tu jefe está estresado, empiezas a entrar en pánico. Si un amigo está distante, inmediatamente cuestionas toda la relación. Pero cuando desarrollas indiferencia emocional, te vuelves impermeable a estas fluctuaciones. Entiendes que las personas tienen sus propios procesos internos que no tienen nada que ver contigo, y te niegas a sacrificar tu paz interior en el altar del humor de otra persona. El segundo tipo es la indiferencia a la opinión. Esta es la capacidad de ser inmune al juicio. Las personas van a tener opiniones sobre ti, siempre. Te van a juzgar, criticar, malinterpretar, y si estás constantemente ajustando quién eres basándote en esas opiniones, nunca serás libre. Jung diría que estás viviendo como una marioneta psicológica, controlada por los hilos invisibles de las expectativas de los demás. La indiferencia a la opinión significa que reconoces algo profundo. Las opiniones de las personas sobre ti dicen más sobre ellas que sobre ti. Cuando alguien te juzga, está proyectando su propia sombra. Está revelando sus propios miedos, inseguridades y partes rechazadas. Y tú no eres responsable de gestionar su realidad interna. No eres responsable de hacer que se sientan cómodos con quién eres. Esto no significa que te vuelvas arrogante o cerrado a la retroalimentación. Significa que desarrollas un filtro psicológico. Escuchas opiniones, pero no dejas que te definan. Consideras críticas, pero no dejas que te destruyan. Mantienes tu propia brújula moral y psicológica, y siempre apunta hacia adentro, no hacia afuera. El tercer tipo es la indiferencia al resultado. Esta es quizás la más difícil de dominar. Es la capacidad de actuar sin estar apegado a resultados específicos. Puedes acercarte a alguien que te interesa sin necesitar que corresponda. Puedes compartir tus ideas sin necesitar que todos estén de acuerdo. Puedes crear, expresar, ser tú mismo sin necesitar un resultado específico para validar que tomaste la decisión correcta. Jung se dio cuenta de que el apego a los resultados es donde la mayoría de las personas pierde su poder. Hacen algo valiente, se abren, toman una posición, expresan una opinión, pero luego quedan desesperadamente esperando una respuesta específica. Y si no reciben esa respuesta, retroceden. Deciden que fueron tontos, que arriesgaron demasiado, que deberían haber permanecido seguros e invisibles. Pero cuando desarrollas indiferencia al resultado,
te vuelves imparable. Actúas basándote en tus propios valores y deseos, no en lo que esperas obtener. Te liberas de la tiranía de la expectativa. Y paradójicamente, una vez más, esto te hace infinitamente más atractivo. ¿Por qué? Porque las personas sienten cuando no estás intentando manipularlas para obtener una respuesta específica. Sienten cuando estás siendo auténtico, no estratégico. Y esa autenticidad es magnética. Piensa en dinámicas de relación. La persona que está desesperada por una relación, que necesita que el otro corresponda, que está constantemente verificando si está siendo amada de vuelta a esa persona, repele. Pero la persona que está cómoda sola, que no necesita una relación para sentirse completa, que puede amar sin apego neurótico al resultado, esa persona atrae. ¿Por qué? Indiferencia al resultado. Lo mismo vale para la autoestima. La persona que necesita constantemente probar su valor, que busca validación en cada interacción, que no puede funcionar sin confirmación externa a esa persona, es psicológicamente frágil. Pero la persona que conoce su valor independientemente del reconocimiento externo, que no necesita que los demás vean su grandeza para creer en ella, esa persona es psicológicamente fuerte. Y la fuerza psicológica es irresistible. La mayoría de las personas se detiene aquí. Entienden estos tres tipos de indiferencia intelectualmente. Están de acuerdo con ellos en teoría, pero nunca se vuelven verdaderamente imparables. ¿Por qué? Porque Jung descubrió un tercer principio oculto, la diferencia entre aquellos que entienden la indiferencia intelectualmente y aquellos que la incorporan completamente. Este tercer principio es lo que separa la comprensión intelectual del poder incorporado. Es el secreto que el propio Jung usaba, y está escondido en su concepto del self, el núcleo más profundo de la psique, el centro de la totalidad psicológica. Cuando comprendes esto, todo cambia. Las personas no solo respetan tu indiferencia, se sienten magnéticamente atraídas por ella. No pueden explicar por qué, pero sienten tu energía, tu presencia, tu poder silencioso. Déjame mostrarte cómo. Jung llamó a esto la integración del self, pero no es lo que piensas. La mayoría de la gente oye self e imagina ego o personalidad. Jung se refería a algo mucho más profundo, la totalidad de tu ser, incluyendo todo lo que has rechazado. Y aquí está el secreto sobre la indiferencia que lo cambia todo. No puedes volverte verdaderamente indiferente, suprimiendo tu hambre de validación. Te vuelves indiferente integrándola. Deja que esto penetre por un momento. Cada vez que intentaste no importarte, estabas resistiendo a esa voz interior que anhela aprobación, resistiendo a esa parte de ti que quiere desesperadamente ser vista. ¿Y la resistencia? Según Jung, la resistencia alimenta exactamente aquello que intentas destruir. El self que Jung describió no es solo tu conciencia, tu ego bien comportado, tu persona social. Es la suma total de quién eres, consciente e inconsciente, luz y sombra, aceptable y rechazado. Y dentro de esa totalidad vive algo de lo que la mayoría de la gente huye toda su vida. La sombra. Tu sombra no es maligna, es simplemente todo lo que decidiste que no puedes ser. La parte necesitada, la parte vulnerable, la parte que suplica por reconocimiento. La enterraste porque aprendiste que la necesidad es debilidad, que la vulnerabilidad es peligrosa, que anhelar validación es patético. Pero Jung descubrió algo que la psicología moderna aún lucha por aceptar. Aquello que rechazas en ti mismo no desaparece. Migra a tu sombra y pasa a controlarte de formas invisibles. Por eso revisas tu móvil obsesivamente. Por eso construyes escenarios mentales sobre lo que otros piensan de ti. Por eso tu autoestima fluctúa como las acciones en bolsa, según la última interacción que experimentaste. Tu sombra necesitada está al mando, y cuanto más intentas suprimirla, más poder le entregas. Aquí está lo que lo cambia todo. La verdadera indiferencia no se logra suprimiendo tu necesidad de validación. Se logra integrándola. Cuando aceptas el hambre de tu sombra, cuando reconoces que sí, existe una parte de ti que quiere ser vista, valorada, aceptada. En ese momento de aceptación radical, algo profundo sucede. La trasciendes, no por la negación, por la integración. Jung entendía que la psique humana opera a través de paradojas. Te vuelves libre de la necesidad solamente cuando dejas de luchar contra ella.
Alcanzas la indiferencia genuina solamente cuando aceptas completamente tu vulnerabilidad. Es la alquimia psicológica del self, transformando el plomo en oro, convirtiendo lo que percibes como tu mayor debilidad en tu fuerza más inquebrantable. Cuando integras tu sombra necesitada, creas algo que Jung llamó estabilidad interior. Ya no estás en un balancín emocional, dependiente de señales externas para sentirte completo. Te vuelves como una montaña. Las tormentas pueden rugir a tu alrededor, pero tu centro permanece quieto. Esto es individuación, no en el sentido de separarte de los demás, sino de volverte completo dentro de ti mismo. Pero ¿cómo lo haces realmente? Jung desarrolló un proceso específico, un protocolo que la mayoría de la gente nunca aprende porque requiere una honestidad brutal contigo mismo. Requiere que confrontes exactamente aquello que pasaste años evitando. Este es el protocolo de integración de la sombra de Jung en 4 pasos. Y cada paso desafía todo lo que te enseñaron sobre fuerza, vulnerabilidad y poder personal. Primer paso: reconocimiento. Necesitas identificar tus detonantes. Esos momentos específicos cuando tu hambre de validación explota a la superficie. Quizás sea cuando alguien no responde tu mensaje. Quizás sea cuando entras en una sala y nadie reconoce tu presencia. Quizás sea cuando compartes algo personal y eres recibido con silencio. Estos detonantes no son aleatorios. Son mensajes de tu sombra diciendo: aquí es donde te controlo. Aquí es donde todavía me rechazas. Escríbelos. Todos ellos. No los intelectualices. Siente dónde viven en tu cuerpo. La tensión en tu pecho cuando eres ignorado. El nudo en tu estómago cuando eres criticado. El ardor en tu cara cuando eres rechazado. Tu sombra habla a través del cuerpo antes de hablar a través de la mente. Jung llamó a esto resonancia somática, el inconsciente, manifestándose en sensaciones físicas porque tu conciencia no está lista para escuchar las palabras. Segundo paso: aceptación. Aquí es donde la mayoría de la gente falla, porque aceptación no significa resignación. No significa que te guste tu sombra necesitada. Significa reconocer sin juicio que existe. Miras a esa parte de ti que anhela aprobación y en vez de decir, no debería sentirme así o soy débil por querer esto, simplemente dices, estás aquí, te veo, eres parte de mí. Esto es alquimia psicológica en acción. En el momento en que dejas de guerrear contra tu propia psique, la sombra pierde su poder destructivo. No desaparece, se integra. Jung observó esto repetidamente en sus pacientes. Aquellos que resistían a sus sombras quedaban atrapados en patrones neuróticos, repitiendo los mismos comportamientos autodestructivos. Aquellos que aceptaban sus sombras experimentaban algo que él llamó liberación energética, energía psíquica, que antes se desperdiciaba en represión, ahora se volvía disponible para el crecimiento. Tercer paso: diálogo. Realmente conversas con tu sombra. No metafóricamente, literalmente. Jung usaba imaginación activa, un proceso donde personificas aspectos de tu inconsciente y participas en diálogo consciente con ellos. Pregúntale a tu parte necesitada qué es lo que realmente necesita, no lo que cree que necesita validación externa, aprobación, reconocimiento, sino lo que fundamentalmente anhela por debajo de esas manifestaciones superficiales. Y aquí está lo que Jung descubrió repetidamente. La sombra necesitada no quiere atención de otros, quiere atención de ti. Quiere que la veas, que la aceptes, que la ames incondicionalmente, no a pesar de su necesidad, sino incluyendo su necesidad. Quiere autocompasión, no en el sentido cliché de afirmaciones positivas, sino en el sentido profundo de atestiguar tu propia vulnerabilidad sin alejarte de ella. Cuando te das esto a ti mismo, cuando te conviertes en la fuente de la validación que siempre buscaste externamente, algo fundamental cambia en tu psique. Dejas de mendigar migajas de reconocimiento porque estás alimentado internamente. Cuarto paso: integración. Practicas darte a ti mismo lo que buscaste de otros. Cuando ocurre el detonante, cuando eres ignorado, rechazado, criticado, no corres tras la validación externa para aliviar el dolor. Te vuelves hacia adentro. Reconoces el dolor, aceptas su presencia, dialogas con él y te ofreces a ti mismo lo que tu sombra está suplicando: reconocimiento, aceptación, amor.
Esto no es egoísmo, es soberanía psicológica. Es que te vuelves completo dentro de ti mismo, de modo que tu sentido de valor no oscila con cada interacción social. Y cuando integras esto, cuando lo practicas consistentemente hasta que se convierte en tu respuesta predeterminada, experimentas lo que Jung llamó el self realizado. No perfecto, no sin necesidades, pero completo, integrado, inquebrantable. Déjame mostrarte cómo se manifiesta esto en las relaciones, porque es aquí donde la transformación se vuelve innegable. Antes de la integración, estás en una relación y tu autoestima está completamente entrelazada con el humor de tu pareja. Se distancian un poco, tal vez estén estresados, tal vez necesiten espacio, y tú inmediatamente asumes que hiciste algo mal. Te vuelves pegajoso, necesitado, constantemente buscando reafirmación. Cuanto más buscas, más se alejan. Cuanto más se alejan, más anhelas. Es una espiral de muerte. Después de la integración, se distancian. Sientes el detonante, esa vieja hambre por validación surgiendo, pero ahora la reconoces. La aceptas, dialogas, te das lo que necesitas. Y entonces sucede algo extraordinario. Les das espacio sin rencor. Permaneces centrado en tu propia integridad. No persigues, no ruegas, no te retuerces para merecer su atención. ¿Y sabes lo que Jung observó? Esa presencia centrada es magnéticamente atractiva. Las personas sienten cuando no las necesitas para sentirte completo. Esto las atrae de vuelta. No porque estés jugando juegos, sino porque te has vuelto genuinamente interesante, irradias estabilidad interior en una realidad donde la mayoría de las personas están mendigando emocionalmente. Este es el protocolo fundamental. Jung desarrolló capas mucho más profundas, mapeos arquetípicos de la sombra, técnicas de sueño lúcido para integración inconsciente, procesos de transferencia, donde proyectas tu sombra en figuras de autoridad y luego retiras la proyección conscientemente. Pero dominar estos 4 pasos crea presencia imparable. Ahora visualiza tu transformación, porque aquí está el contraste que Jung pintaba para sus pacientes cuando estaban al borde de la integración de la sombra versus todavía atrapados en el rechazo de la sombra. Antes, te despiertas y lo primero que haces es revisar tu móvil. ¿Quién interactuó contigo? ¿Quién validó tu existencia mientras dormías? Pasas el día hipervigilante a las señales sociales. ¿Alguien no te devolvió la sonrisa? Repites ese momento en tu mente durante horas. Alguien criticó tu trabajo, tu confianza se desmorona. Tu autoestima es una montaña rusa externa, subiendo y bajando basándose en qué tan aceptado te sientes en cada momento. Estás exhausto, constantemente actuando, constantemente escaneando amenazas a tu frágil sentido de valor. No puedes estar presente porque estás perpetuamente preocupado por cómo estás siendo percibido. Después te despiertas centrado. No necesitas revisar nada, porque tu sentido de valor no está atado a señales externas. Entras en salas y no estás secretamente rogando por reconocimiento. Estás genuinamente presente, curioso, comprometido. Cuando alguien te critica, lo sientes pero no te desmoronas. Reconoces la reacción de tu sombra. La integras, permaneces firme. Te has vuelto inmóvil ante el juicio, no porque no te importe nada, sino porque no necesitas que el mundo externo constantemente confirme tu valor. Irradias una confianza silenciosa que es magnéticamente atractiva precisamente porque no está buscando atención. Las personas lo perciben, sienten cuando alguien no necesita nada de ellas. Y paradójicamente, esto hace que quieran conectarse, porque no estás drenando, estás ofreciendo. No estás tomando, estás irradiando. Este es el estado imparable que Jung describió. No imparable en el sentido de conquistar el mundo externo, sino imparable en el sentido de que nada externo puede desestabilizar tu núcleo. Te has vuelto como una montaña. Las tormentas pueden rugir a tu alrededor, las críticas pueden volar, el rechazo puede suceder, pero tu centro permanece quieto. Esto es lo que Jung quiso decir con individuación. No volverte aislado, no volverte indiferente en el sentido frío, sino volverte completo dentro de ti mismo, de tal manera que te relacionas con otros desde la plenitud, no desde la carencia. Y cuando operas desde ese lugar, cuando encarnas esta integración de la sombra, las personas lo reconocen inmediatamente.
Tienes una presencia natural, irradias carisma sin pretensiones, ejerces influencia sin manipulación, porque ya no estás jugando el juego de buscar validación. Has trascendido el juego a través de la aceptación radical de tu propia humanidad. Si has llegado hasta aquí conmigo, ya eres diferente. La mayoría de las personas nunca comprenderán este nivel de profundidad psicológica. Pasarán toda su vida oscilando entre buscar aprobación y fingir que no la necesitan, sin darse cuenta nunca de que existe un tercer camino, la integración. Tu disposición para explorar tu sombra, para confrontar las partes de ti que aprendiste a rechazar, para realizar el trabajo interior, ese trabajo brutal que Jung consideraba esencial para la individuación, demuestra que estás en el camino hacia la verdadera soberanía psicológica. No eres como la mayoría. La mayoría quiere atajos. Quieren técnicas superficiales para parecer seguros, sin hacer el trabajo de integración real. Pero tú estás dispuesto a ir profundo, a sentir la incomodidad, a dialogar con tu sombra, y eso significa que ya has comenzado la transformación. Existen niveles más profundos de la integración junguiana que exploraré en contenidos futuros. Presentaré los protocolos específicos para transformar dinámicas relacionales a través de la integración de la sombra. Además, revelaré cómo identificar cuándo has integrado completamente aspectos de tu sombra, en contraste con los momentos en que aún resistes sutilmente. Y aquí hay algo que muy pocas personas conocen. Existen señales que tu inconsciente envía cuando la integración está realmente ocurriendo. Símbolos en tus sueños, sincronicidades en tu vida despierta, cambios en la forma como te sostienes físicamente. Jung mapeó todas estas señales con precisión quirúrgica. Voy a decodificar esto en videos futuros, porque el trabajo de integración de la sombra no es único, es continuo. Capas más profundas emergen a medida que trabajas. Y saber reconocer las señales de que tu inconsciente está cambiando, eso acelera la transformación exponencialmente. Entonces, has descubierto lo que Jung sabía, que el verdadero poder no proviene de ganar aprobación, sino de trascender la necesidad de ella a través de la integración de la sombra. Este es el poder psicológico secreto de la indiferencia. No es frialdad, es integridad. No es rechazo de los demás, es aceptación radical de ti mismo. Y cuando encarnas esto, cuando practicas el protocolo de reconocimiento, aceptación, diálogo e integración, te vuelves imparable, no porque nada pueda herirte, sino porque has integrado todo lo que antes te hería. Has hecho las paces con tu sombra, y al hacer las paces, has encontrado algo que la mayoría de las personas pasa toda su vida buscando fuera de sí mismas: totalidad. El hecho de que estés aquí, haciendo este trabajo interior profundo, significa que ya estás en el camino de la individuación. Te estás convirtiendo en quien siempre estuviste destinado a ser, no una versión performativa de ti mismo, creada para agradar a otros, sino tu ser verdadero e integrado. Suscríbete para explorar los protocolos más profundos de integración junguiana, que transformarán cada área de tu vida. Comparte en los comentarios tu mayor desafío con la validación. ¿Qué gatillo te desestabiliza más profundamente? Porque al nombrar públicamente tu sombra, inicias el proceso de integración. Juntos, desentrañaremos lo que tu sombra verdaderamente está comunicando. Únete a esta rara comunidad de exploradores psicológicos que entienden que el trabajo interior real no se trata de volverse perfecto, se trata de volverse completo, y que el camino hacia la verdadera indiferencia no pasa por la supresión, sino por la integración. En el próximo video, decodificamos las 5 señales de la sombra que tu inconsciente envía y lo que significan para tu destino. Símbolos, sueños, sincronicidades. Todos llevan mensajes precisos sobre dónde tu sombra aún necesita ser integrada. Y cuando aprendes a leer estas señales, aceleras tu individuación de años a meses. Hasta entonces, practica el protocolo. Reconoce tus gatillos. Acepta tu sombra. Dialoga con ella. Intégrala. Y observa cómo tu realidad externa comienza a reflejar tu transformación interna. Porque Jung tenía razón. Cuando cambias por dentro, el mundo a tu alrededor no tiene más opción que responder. Esa es la verdadera alquimia, y acabas de recibir la fórmula.